A continuación, está con nosotros en la conferencia el aprendizaje en las administraciones públicas en una sociedad en red, y tenemos la suerte de poder contar con Antonio Rodríguez de las Heras. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Él es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. Podría estar mucho tiempo hablando, pero voy a decir tres cosas básicas porque lo más importante es lo que él nos va a contar. Es director del Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid y ha desempeñado varios puestos. Tiene un amplio historial, como antes también comentaba Carmen, que dirige MOOCs. En fin, no me voy a entretener mucho. Es director del laboratorio del Centro de Educación Red de Formación Avanzada de la Fundación Telefónica, ha sido decano de la Facultad de Humanidades, es subdirector del Máster en Gestión y Producción de e-Learning, profesor de la Sorbona en París, premio Fundesco de ensayo por el libro Navegar por la información y varias cosas. Su trabajo se centra en reflexionar sobre la sociedad que se está conformando por efecto de la tecnología y los consecuentes cambios que hay que afectan a la cultura y a la educación. Y ensaya desde hace años nuevas formas de escritura, teniendo en cuenta cómo cambia el que el soporte sea digital y no sea el soporte papel como veníamos utilizando hasta ahora. Es un extraordinario orador, como podremos comprobar enseguida, y si buscáis en Internet encontraréis un montón de artículos de interés, de conferencias y de entrevistas en YouTube, que os invito a que lo hagáis porque realmente tiene muchas ideas y muy interesantes. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros aquí. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a toda la organización por la oportunidad de encontrarme con personas que compartimos la misma preocupación. Y es que nos damos cuenta, desde una perspectiva o de otra, en que el gran desafío que tiene la sociedad del siglo XXI es el de la educación en su sentido más amplio. Nos damos cuenta que el mundo está cambiando con una aceleración, porque muchas veces decimos, es que la velocidad del cambio no. Si hubiera solo velocidad de cambio, no habría el problema de malestar que sentimos. Sentimos malestar cuando aceleramos o desaceleramos. Por tanto, a quienes le da miedo el avión, les da miedo cuando está rodando por la pista o cuando va a frenar en la pista. Por tanto, lo que sentimos todos es esa sensación de malestar difuso por ser contemporáneos de esta transición a una sociedad que aún ni siquiera le hemos encontrado nombre, pero que ya no va a ser la sociedad de la revolución industrial, aunque algunos se empeñan en decir que lo que estamos es a las puertas de la cuarta fase o revolución industrial. No, eso sería muy consolador, porque sería más de lo mismo, más de lo que conocemos, pero intensificado. No, lo que nos crea malestar es que nos damos cuenta que ese umbral en el que estamos, delante de nosotros hay bruma, hay oscuridad y no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Y eso generalmente produce malestar. Y ese malestar, sin embargo, tiene convicciones. Y una de ellas es que no podemos asaltar esta sociedad sin una revolución educativa a todos los niveles. Por eso para mí es una satisfacción y un agradecimiento el que tenga ocasiones como esta. He tenido también el placer de poder escuchar las intervenciones anteriores y ver algo que, permitan también este paréntesis, Carmen decía, y es también muy significativo de esta sociedad, que vamos a ir descubriendo. Hablaba Carmen de si lo que estamos haciendo es pequeño. Perfecto. Si es una de las características de esta sociedad. Venimos de la sociedad industrial, de la sociedad de la revolución de las comunicaciones, en que todo es grande. De manera que lo pequeño nos parece que es humilde, marginal, todo lo contrario. Si sale adelante este modelo que se está gestando,
iremos hacia una sociedad de la diversidad, en donde lo pequeño tenga una fuerza hasta ahora inconcebible en la sociedad de lo grande en que vivimos. Por tanto, cambios como el que aquí estamos estudiando esta mañana, en el que geográficamente, humanamente es reducido, tiene un potencial que ahora ni siquiera aún sabemos apreciar. Se hará todos los grandes cambios a través de lo pequeño. Lo que sucede es que como asociamos precipitadamente el mundo en red, el mundo digital, a esas grandes empresas, Google, Apple, Facebook, pues pensamos que está constituida exclusivamente por lo grande, en absoluto. Si hubiera tiempo, que no lo va a haber, pero sería interesante haber cogido en esta intervención mía este camino del poder de lo pequeño. Pero me gustaría responder más al propio título que me propuso Carmen, de la organización, de que hablara más del fenómeno de la red y cómo afecta la formación, a todos los niveles de la formación. Lo primero de todo es que la red, todos lo aceptamos, vivimos en un mundo en red, sociedad en red, pero fíjense, ya tenemos la primera trampa que me gustaría desbloquear ahora, porque si no salimos adelante en esta necesaria comprensión del fenómeno que nos afecta a todos y naturalmente a todos aquellos que estamos interesados por la formación. Y es que pensamos que la red, Internet, o como queramos llamarla, como la llamamos, es una malla planetaria, es decir, algo que cada vez es más denso y más extenso. Y entonces, pues pensamos que la red es eso, una conexión maravillosa, fascinante, de aparatos en los que de alguna manera afecta nuestras vidas. Eso, evidentemente, es una visión tan simple como si dijéramos, mirando ahora a una persona, que es un esqueleto. Es un esqueleto, pero mucho más. No podemos solo a partir de los huesos explicar sus emociones, su creatividad, su humanidad. Pues nos sucede lo mismo en el fenómeno de la red. La red no es una explosión fabulosa que está envolviendo con las desigualdades de un mundo desigual, pero envolviendo el planeta. No, es una contracción. Y eso nos va a dar pie a cuestiones que ya veremos ahora qué proyecciones tienen sobre el tema educativo y formativo. Es una contracción. Es decir, cada vez más eso que llamamos red se parece a ese, no sé si conocen el relato de Jorge Luis Borges, el escritor argentino, que tiene un relato muy bonito que es el Aleph. Si no importa, en breves líneas se lo recuerdo a algunos y se los pongo a otros, porque es la palabra que yo utilizo para llamar a la red. No la llamo ni Internet, ni Maya, le llamo Maya Universal, etcétera, sino Aleph. Pues la historia es la que nos cuenta Borges, de que un amigo suyo tenía en un sótano una maravilla que quería conocer. Así que un día va a casa de su amigo, Carlos Argentino se llamaba el amigo, baja al sótano, como le había indicado su amigo, se coloca echado en el suelo mirando los escalones que bajan al sótano, y en el 19, en el número 19 de los escalones ve una maravilla, que es una especie de pequeña esfera tornasolada, no más grande que la de una moneda de céntimos, en la que se ve todo. En la que se ve todo y a la vez. Lo importante y lo intrascendente, los hechos históricos ocurridos y los hechos cotidianos de los sufrientes que somos los humanos, y todo a la vez. Esa es la historia que nos cuenta, extraordinariamente escrita por Jorge Luis Borges. Bueno, pues es que eso es a lo que vamos. La red no es una malla, sino un espacio sin lugares,
sin distancias y sin demora. ¿Y se dan cuenta lo que supone eso? Que los humanos estemos ya ahora en conexión constante con un espacio que contradice totalmente nuestras experiencias físicas por tener un cuerpo. ¿Se dan cuenta? Como no nos damos cuenta, solo percibimos algunos de sus primeros efectos. Pero es una cosa realmente impresionante, porque observen, vivimos en un mundo de 3 dimensiones en el que la revolución industrial a la que antes hacía referencia desarrolló todavía más porque fue también una revolución de los transportes. Observen, ¿se dan cuenta que todo nuestro mundo es el resultado de transportar cosas de un lugar a otro? Que yo mismo hoy, estando en Cádiz, Cádiz no porque viva allí, pero estaba en ese momento, me han transportado aquí. ¿Pero para qué? Para que mi palabra, que es la que están ustedes escuchando, se transporte a este lugar. Y al cabo de terminar esta reunión con ustedes, me transportan de nuevo a Cádiz. Y se dan cuenta que todo lo que tenemos es resultado de transportes. Los bienes, la información. Dice, no, estoy en el televisor y eso no se transporta. ¿Cómo que no? Se transporta la señal desde un estudio de televisión a tu televisor. Todo se transporta. Bueno, ¿y qué sucede si ahora nosotros vivimos en un mundo en que no es necesario transportar nada? Eso va a alterar. ¿Y de qué manera? Pues fíjense, si las cosas se transportan, tiene que imponerse una logística. Es decir, nada se transporta si no calculas el gasto energético, de tiempo, que hay, de dinero, que hay que transportar esto hasta aquí. Todos. Esa es la logística del transporte. Pero no entiendan que es simplemente Amazon y los grandes transportistas, no. La madre, hace unos años, que tenía a su hijo en ultramar y tenía que transportar la palabra, su palabra de madre a su hijo, tenía que contenerla. Y para eso tenía un papel y un sobre. Y se gastaba energía, dinero con el sello y tiempo para trasladarlo a ultramar. Así que la logística de esa señora, que no sabía nada de logística del transporte, hacía que empezara a escribir en ese folio, querido hijo, tal, le contaba y le preguntaba de todo, daba la vuelta al reverso, seguía escribiendo y apuraba hasta el último renglón de palabras, para que mereciera la pena el esfuerzo, el dinero y el tiempo de espera que suponía el transporte. Y ese es el resultado de esas maravillas epistolares que hay, y no solo de los grandes escritores, sino de la gente sencilla y anónima, que ahora nosotros hemos perdido. Y luego de pasar quizá 3 semanas, ese sobre la recibía su hijo. Y si era un hijo atento, le contestaba enseguida y otras 3 semanas de vuelta. La demora a la que estábamos acostumbrados todos los humanos. Y esa demora suponía que se había comunicado la madre con el hijo a lo largo de 6 semanas de espera. Bueno, esa misma madre, sin grandes estudios ni nada, ahora le mande un WhatsApp y que llegue instantáneamente. Y la logística del transporte es que no le va a mandar en el globo o bocadillo del WhatsApp el mismo cantidad de palabras de texto que le mandaba en el folio. Le manda, ¿qué tal, hijo? ¿Has dormido bien?
Y instantáneamente le contesta que muy bien, y mantiene una relación conversacional. Esa es la lógica que nos está afectando a todos, a todo. ¿Y cómo se puede resumir esa lógica? Que ya no empaquetamos las cosas. Todo lo empaquetamos hasta ahora. Como había que transportarlo, calculabas el tamaño del paquete para enviarlo, el volumen, todo. Y dirán, todo. El libro es un paquete que calculas el gasto que supone trasladarlo de aquí a aquí y su producción y construyes 300 páginas y un discurso libresco. El libro, por tanto, es cualquier otro producto que veamos, un camión, está calculado un contenedor. Todo se transmite calculando el gasto que supone ese transporte. Pues bien, en el momento en el que estamos, eso se ha cambiado por completo. Y me dirán, todo, como decía, sí, por ejemplo, la educación. La educación es el resultado de empaquetar todo. Es decir, empaquetar toda la información que una generación considera que debe trasladar a la siguiente generación. Y todo está empaquetado, ¿se dan cuenta? Que desde que nos han escolarizado todo nos lo han dado en paquetes. Estoy en el curso tal, eso es un paquete. Abres el curso y dices, ¿qué asignaturas tienen? Otros paquetes. Abren la asignatura y se encuentran con un horario. ¿De cuánto dura la asignatura cada día? 1 hora, otro paquete. Es decir, que toda la idea que tenemos es de empaquetar. Por eso, y no es solo la educación reglada, la formación lo mismo. Calculamos ese paquete, pero es más, tienes que calcular que como hay que desplazarse también los humanos, tienes que calcular el tiempo que merece, es decir, también el paquete temporal que supone el esfuerzo que 40, 30 personas se desplacen a un lugar. Por tanto, tiene que compensar. ¿Se figuran que ustedes que yo viniera hoy y les dijera, hola, buenas tardes, estoy muy contento, y me fuera? Sería absurdo. Por tanto, han calculado que un paquete de 50 minutos, 45, compensa el esfuerzo de todo tipo que supone desplazar una persona de un lugar a otro. Así que todo la educación se ha basado también en eso. Pero es más, atención, que eso es interesante. Como empaquetas las cosas, oye, entregas el paquete y no sabes lo que hay dentro. No sabes lo que hay dentro. Así que lo que se cuida es envolverlo en papel satinado. Y si se puede con un lazo, mejor. Y ahí es donde vienen después las frustraciones. Oye, que he pagado un máster de 7.000 euros y yo cuando lo he pagado he visto el papel satinado que lo envuelve y el lazo. Y una vez que lo he pagado, lo abro y veo lo que hay dentro. Y si no compensa, la frustración es mayúscula. Eso a todos los niveles y circunstancias se produce. Me matriculo en un curso de formación, tal. Voy a hacer mis cálculos de tiempo que necesito dedicarle. Voy, lo desempaqueto y digo, para escuchar a esto, para ver este contenido, no me compensa. Eso es frustrante. Por eso, terminaremos en el MOOC, y en todo el concepto del papel de la red para esto. Por eso estamos pasando de una sociedad empaquetada a una sociedad a granel, suelto todo. Podemos comprar las cosas empaquetadas, una bandeja de manzanas, o podemos encontrar un expositor con manzanas que tú tomas y coges las que quieres, a granel. Vamos sin darnos cuenta hacia una sociedad que ya veremos ahora es hacker. Pensamos
que la sociedad, que los hackers eran esos piratas. No, no, no. Eso es una forma de concebir la sociedad. Es decir, es ver la sociedad como un inmenso Lego. Es ver los estudios como un inmenso Lego. Y si tú ves una construcción, por bonita que sea, que está hecha de piezas de Lego, no puedes resistirte a la tentación de quitar esta pieza, esta, y recombinarlas. No las rompes, las recombinas. Fijaos cómo nos vamos acercando a los conceptos educativos inmediatos del futuro. Es decir, nuestro currículum, nuestra formación será no porque nos van a presentar muchos y sugerentes paquetes enlazados y envueltos, sino nos van a presentar una gran caja de piezas de Lego, de construcción. Y tú irás construyéndolo a la medida de tus necesidades. Eso, en realidad, es muy difícil presencialmente en los lugares y muy tentador y fácil si esa formación es en red. Por eso han surgido como avance, nada más que como avance, lo que ha sido hoy motivo de muchas intervenciones, muy interesantes todas ellas, sobre los MOOC. Los MOOC no es más que una curiosa manifestación. Los MOOC o la educación en red no es educación a distancia. Aunque realmente muchas veces la inercia hace... No, la educación a distancia era la educación basada en el transporte. Transportabas los contenidos al otro lado. No, la educación en red es intentar generar, y es muy difícil, la sensación de presencia de personas que no están próximas a ti. Y eso es un reto para todos los que componen o componemos cursos MOOC. Pero esa es la idea. Es decir, vamos hacia una educación basada fundamentalmente en piezas muy pequeñas, pero que no son canicas, sino son piezas de Lego que puedes encajar. Así que con las mismas piezas puedes construir un castillo o puedes construir un barco. Ese es el desafío que tenemos para generar formación. Es fundamental ese tipo de concepción porque estamos acostumbrados a todo lo contrario. Pero observen, ahora ya no se habla incluso a niveles máximos de la educación universitaria de másteres, aunque doy clases de los másteres, no, se habla de micromásteres. Es decir, ya el paquete que cuesta muchos miles de euros para seguir durante un año un curso, se ha despiezado en piezas pequeñas, cada una de ellas de duraciones entre un mes, mes y medio máximo, y tú vas componiendo tu currículum. Eso es la base que tomará formas y nombres distintos, pero que nos está afectando a todo, a todo. Fíjense, nos vamos al cine, era una ceremonia. Qué maravilla ir al cine. Te desplazabas, otra vez el transporte, para ver una cosa transportada en unos grandes rollos, en un lugar empaquetado que es la sala de cine. Estabas ahí. Eso se ha desmigajado y ya ven ustedes, tenemos Netflix, en el que te presentan a granel mucho más de lo que puedes consumir. Aparece el fenómeno buffet, que sería muy interesante estudiar, los atracones que te da cuando descubres hace años el buffet. Con lo que pago me pongo las botas, pero claro, eso es absurdo, ¿no? Pero ahora nos está dando el fenómeno en la información buffet, ¿no? Y eso es terrible, igual que en el turismo el buffet, ¿no?
Es decir, ya que pago, veo todo, y así acaban destrozados, visitando ruinas, pinacotecas, todo. Bueno, ese concepto es sencillamente que estamos en el principio de la abundancia, que no es la del consumo. Vamos a una sociedad de la abundancia que no tiene nada que ver con el exceso de la sociedad de consumo, que es otra cosa. Sería interesante también tratarlo, pero ahí nos encontramos entonces con esa idea. Por ejemplo, ¿quiénes amantes de la música moderna o clásica no has tenido una ceremonia que ir a la tienda a buscar algo empaquetado que se llamaba disco o álbum? Y está sublimado incluso por muchos amantes de esa ceremonia. Tenías el paquete. ¿Se dan cuenta que ibas por una canción y consumías 10? Cara A y cara B. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cuál fue el éxito pionero de iTunes? Fue decir, todo a granel, todo a 0,99 euros. Y tú picotea. Compón tu álbum. Eso es imparable. Eso es imparable en todos los terrenos. En todos. Ahora vemos Netflix, pero también vemos la educación en red. Miles y miles de cursos en edX, en Coursera, en Myriadax. Miles de cursos. Eso es un inmenso panel, un expositor inmenso en el que te encuentras a gente de primerísima fila dándote clase. Y encima, algo muy importante, no lo pagas antes. Si no se llamaría SPOC, no se llamaría MOOC. Es decir, tú picoteas, pruebas, te interesa. Por eso muchas veces se entienden mal las estadísticas de los MOOC. Dices, anda, tengo 8.000 alumnos en el MOOC y han terminado 600. ¡Qué fracaso!, ¿no? Lo estás viendo con la mentalidad de la clase. Fíjense, si un profesor tiene 40 y le quedan 3 al final del curso, se pega un tiro. Dice, esto sí, he fracasado. No, aquí no. Aquí la lógica es que entras sin ningún tipo de contraprestación y luego, si te interesa, obtienes la certificación y pagas. Y pagas cantidades que no son comparables a lo que te supone un curso convencional. Eso es imparable, se llame como se llame dentro de un tiempo. Y en eso tenemos que estar, porque eso es lo que está caracterizando nuestra sociedad a todos los niveles, a todos los niveles. Fíjense que va a afectar hasta el automóvil. El automóvil, que hasta ahora ha sido el objeto, junto con el libro más absoluto de veneración, de identidad. Oiga, que yo he comprado este libro de este autor, te identificabas. Oiga, que tengo esta marca de coche, te identificabas ante los vecinos. Y ahora vamos hacia el mundo de la movilidad. Es decir, que con tu app tú vayas encontrando el coche más próximo que tienes para ir de aquí a allí. Ese concepto basado en la apropiación de las cosas se está alterando por completo. Pues nos afecta de lleno también en lo que nos interesa en esta reunión, que es la educación. Va por ahí. Va por una educación de la manera que se está trazando ya en la red. Pero hay más. Volvamos de nuevo, y eso ya es algo que me permite abrir un paréntesis. Lo que les voy a decir ahora está por venir. Y me podrán decir, ya llega el gurú, ya llega el vendedor de elixir. Claro, porque estamos hasta aquí de falsos profetas. Porque en épocas de confusión social como la que vivimos, somos muy vulnerables a que llegue alguien y te diga, yo tengo la solución. Eso se ha dado a lo largo de la historia siempre. Y ahora, claro, nos vienen, pues esta es la receta. Incluso las demandamos, porque como estamos confusos, queremos decir, a ver, cositas claras, ¿qué hago yo para salir de esto? Y se ponen, como digo, las botas
todos los que aprovechan esas circunstancias. No, lo que les voy a decir es prever, no predecir. Los gurús predicen, los que sencillamente hacemos prospectiva, prevemos, que es otra cosa. Fíjense, voy a hablar de la importancia que tiene esto con este paréntesis de que he hablado. Nosotros ahora, todos nosotros vamos sobre dos ruedas. Nuestra sociedad, la que estamos viviendo, es una sociedad que va sobre dos ruedas. ¿Y qué sucede si vamos en un vehículo de dos ruedas? Que no nos podemos parar porque nos caemos, que no podemos ir, por si acaso, muy despacio porque empieza a cizaguear y nos caemos. Así que todos nosotros, nos guste o no, tenemos que ir moviéndonos con esta sociedad, nos guste o no. Pero ¿qué sucede si vamos en un vehículo de dos ruedas? Y más si no es una bicicleta y es una moto de alta cilindrada como la que tenemos esta sociedad. Pues algo muy importante, que no puedes mirar la rueda de delante. Tienes que mirar a donde quieres ir, no a donde temes llegar. Por eso cuando aprendes a montar en bicicleta, el que te está ayudando a montar en bicicleta, a aprender, te dice no mires a la farola, no mires al árbol porque te vas contra él. Lo que temes lo miras y te vas. Otra actitud en esta sociedad clave, no temas, que el miedo no lleva a ninguna parte. Así que deja de ser tan previsor de decir me voy a estrellar contra la farola. Entonces levantas la mirada y ¿qué miras? Pues lo incierto, porque delante hay una curva. Así que no te queda más remedio que prever cómo es la curva, imaginar el trazado de la curva sin verlo. Y ahí si no lo haces. ¿No les parece maravilloso cuando se ven en estas realizaciones de televisión fascinantes a un Lorenzo, a uno de estos grandes pilotos de moto, tomando una curva? Se dan cuenta que están aquí y están mirando allí. Su mirada es a donde quieren llegar aunque no vean el final de la curva. Eso es la previsión. Los humanos, en la sociedad acelerada en que vivimos, si no prevemos a título individual, a título institucional, la posibilidad de la curva del futuro, nos la damos. Así que el efecto de previsión es clave. Pero atención, ¿han visto ustedes hasta el mejor de los pilotos y nosotros cuando paseamos en bicicleta un poquito rápido, que no corrijamos cogiendo la curva? Claro, pues igual creemos que vamos hacia ahí, pero a medida que avanzamos vas corrigiendo. Pero si eso lo ves normal en un vehículo de dos ruedas, en una persona que prevé, dice, no decía que íbamos por ahí, se ha equivocado. No, en absoluto, no es un profeta. Está sencillamente diciendo, a ver por dónde va. La previsión es fundamental. Y atención, ya completo la metáfora de las ruedas, de las dos ruedas. Llega la persona sensata y dice, sí, pero yo si levanto la vista, no veo el bache que tengo ahí, no veo la piedra que tengo ahí o no veo el perrito que se me cruza. Por tanto, como yo soy muy sensato, miro para abajo. Y no estos locos que levantan la mirada allí por donde quieren ir. Bueno, la contestación es elemental. Primero que se da el golpe, pero al margen de eso, fíjense que dice, ¿y para qué tienes la visión periférica? La visión periférica es percibir el entorno sin mirarlo. Tú estás mirando ahí y todo esto lo estás viendo aunque no lo mires. Y eso lo hacemos todos los humanos y es un aprendizaje. Por eso cuando estamos en la playa, los niños pequeños chocan contra nosotros cuando paseamos por la orilla. Porque como es un aprendizaje, el niño aún no tiene visión periférica y dice, quiero ir al agua, y solo mira la ola donde quiere tirarse y no ve la visión periférica a los que se acercan. Por tanto, se aprende y tenemos que tomar en esta sociedad también esta actitud de tener visión periférica del mundo. Es decir, el hecho de que estés proyectando la posible curva no te quita en ningún momento
el que no te des cuenta de la realidad que estás pisando. Si no, serías un insensato. Por tanto, las dos cosas no se excluyen. Por eso cierro este paréntesis. Vamos a hablar rápidamente de una previsión. Previsión, es decir, a partir de lo que tienes, no de cosas. Y insisto, y no es el gurú que viene, que es el que ya ha ido al sitio y vuelve para contarte lo que ha visto. No, no, es sencillamente imaginar a partir de lo que tenemos. Y son dos cuestiones que completan esto que hemos visto de la formación en red. Una de ellas es, no hemos dicho que la madre, que antes mandaba una carta empaquetada en su sobre, ahora manda globos de WhatsApp. Bien, ¿qué está haciendo? Desarrollando algo tan importante como es la conversación. Cuando no tienes que transportar, cuando tú no estás tan lejos que no te queda más remedio que empaquetar tu información y mandármela, sino estás frente a mí, dialogamos. Te pregunto, me contestas, hablamos, nos callamos, hablamos unos minutos, luego tú otros minutos, pero se figuran que yo estuviera ahora con Carmen y no parara de hablar continuamente como lo estoy haciendo ahora, ya que me han transportado de Cádiz aquí. Claro, estoy hablando y pues los 50 minutos previstos, pero sería absurdo que hablara a Carmen porque ya no me volvería a ver, ni me diría, ya este es un pesado, ¿cómo puede estar constantemente? Bueno, se crea la relación conversacional. Por tanto, en un mundo en Aleph, en el que toda la información no está en una red planetaria, sino en ese Aleph de Borges, todo ahí, y tan próximo que lo tenemos, ¿cómo no lo vamos a tener? Si somos protéticos, tenemos la prótesis. Claro, tenemos todo ahí, tan cerca que no tendría sentido de decir, mándame una gran información. Le empiezas a preguntar lo que quieres y obtienes respuestas. Bueno, pues eso va a ser fundamental para entender también la formación. Va a ser formaciones dialógicas, es decir, formaciones en las que no te digo, oye, esto es lo que tienes que aprender, sino, ¿qué necesitas aprender? ¿Qué quieres aprender? Y preguntas, igual que si tienes la suerte de tener delante a un buen mentor o un buen tutor, le planteas, pues mira, tengo debilidades por esto, no sé cómo hacer esto. Y él, aunque no sepa esa información, te la relaciona. Bueno, pues eso se está ya creando. Esos son los asistentes. Eso es la inteligencia artificial aplicada a los bots, a los asistentes. Es una intermediación oral entre tú y una información inabarcable. ¿Qué sucede cuando estás ante una información inabarcable? Pues que estás como ante un territorio, que como no lo puedes abarcar, lo tienes que recorrer. Y entonces lo recorres con un guía. Esa es la clave de los bots, de los asistentes de voz o los asistentes en general, aunque ahora se vendan en el sentido, pues como algo que entras en casa, enciende la luz, ¿qué noticias hay? Bueno, son cosas siempre anecdóticas, pero tiene un trasfondo importantísimo eso, importantísimo, porque la educación será ya a partir de ahora cosa de tres: el estudiante, el maestro y el mentor, es decir, el bot. Y entre el maestro y el estudiante aparecerá el mentor, que va a ser eso, un bot, es decir, un robot si quieren, pero no tiene que tener formas Android ni nada, ni muchísimo menos. Y esa conexión es fundamental. Es decir, el maestro es el que crea el territorio, es el que crea los contenidos, el que enseña antes al bot. Yo estoy haciendo ahora experiencias de generar bot a partir de hablar con el bot. Es decir, enseñar al bot, y una vez que el bot entiende lo que yo conozco, se lo paso a un estudiante. He dicho un estudiante, no unos estudiantes. Uno de los problemas que tiene el mundo en red,
que como es un aula sin muros, no tienes a 20 personas. Ahora veíamos las estadísticas de los MOOC que seguís. Es decir, centenares o miles. ¿Dónde está la personalización? Una de las quejas principales que se produce o supone un esfuerzo brutal, como el que habéis señalado, de tutores, de asistentes personales las 24 horas del día. Pero si cada curso MOOC va acompañado para cada estudiante de un bot, tenemos la personalización. Porque, atención, algo que también inquieta en el mundo acelerado en que vivimos, no puede funcionar este mundo de los bots, de los asistentes, de la red en general, si no te conoce bien. Es decir, tú aceptas que una persona que se llame mentor te conoce bien, si no de nada te sirve. Tú le estás dando continuamente información para que él pueda darte respuestas a tus preguntas. Pues sucede lo mismo con la inteligencia artificial y los bots. Está conociendo continuamente tu información, si no, no funciona. Así que estamos en este momento también importante, pero no nos llame la atención lo que estoy diciendo. Fíjense lo que hemos vivido todos los que estamos aquí en las últimas décadas. Cuando yo comencé a trabajar en hipertextos era algo académico, algo que lo hacían pues 4 que éramos dedicados a estos temas, que era algo también muy curioso. ¿Cómo? Que yo ahora no voy a acceder a la información así, sino así. ¿Pero cómo es esto? Y se daban debates por todas partes, que sí, si era posible, si no era posible, la creatividad, todo esto. ¿Se dan cuenta que en muy pocas décadas todos leemos hipertextualmente? A ver, que levante la mano quién no entra en la red. La red es un inmenso hipertexto en el que tú vas accediendo a la información que buscas. Pero fíjense lo que estoy haciendo ahora. Esto. Y esto es lo que hace un niño en la cuna. Un niño que está gateando y que no sabe hablar. Interroga el mundo inmenso que tiene a su alrededor y que no conoce con una insaciable interrogación a base de señalar. Señala y el mundo le responde. Y le puede responder alcanzando aquello que señala por su madre o quien sea. Esto es lo que fue un paso fundamental en los años 80, que se llamó mouse o ratón. Esto. ¿Por qué? Porque es la etapa más elemental que tienen los humanos. Los humanos no hemos comenzado utilizando MS2, control, alt, P. Eso es una cosa que no lo hacemos nunca. Esto sí. Por eso tuvo ese estallido. Pero inmediatamente eso tuvo una vertiente. Y es que esa inmensa red que se empezó a llamar web estaba dispuesta para que tú le interrogaras como un niño pequeño señalándola. Y no hubo que explicar a nadie qué era un hipertexto, como hacíamos los académicos en congresos y cosas, nada. La gente intuitivamente señala lo que quiere. Pues bien, ¿qué hace el niño después de pasar un par de años gateando y señalando? Empieza a hablar. Y a medida que empieza a hablar, aun con esfuerzo los padres, le empiezan a entender y le contestan oralmente. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Ya lo que pensábamos que era una máquina, le hablas y te contesta. Ya no la tocas, ya no la señalas. Esos son los bots, esos son los asistentes de voz. Esos serán nuestros acompañantes, que yo en algún artículo he dicho que van a ser nuestros ángeles de la guarda, porque van a estar a nuestro lado conociéndonos tan bien como los ángeles de las 4 esquinitas de nuestra cama, ¿no? Y entendiéndonos perfectamente. Y ya termino con otro detalle sin el cual no entenderíamos, que nos encontramos también ese problema en los cursos en red. ¿Y cómo controlo yo lo que hace la gente? Y si ahora todo el mundo es a base de piezas de Lego, a ver, ¿quién certifica? A ver, porque eso antes no había problema. Había tribunales, había exámenes, había catedráticos, profesores. Esos son los que certificaban que habías hecho el recorrido que tú dices ahí curricular. Si eso no va a haber en la red, porque o son muchos
o son invisibles, ¿cómo se va a resolver? Y es otro punto que ya ven ustedes que está presionando, aunque como siempre apareciendo en cosas muchas veces triviales, pero eso es normal en la sociedad que vivimos, que se va por las cosas más triviales, que son la cadena de bloques, o en inglés blockchain. Es decir, algo también muy lógico con el Aleph. Vamos a ver, si yo vivo en el Aleph, es decir, estoy conectado al Aleph, la persona que está allá al fondo está tan próxima a mí como esta persona que está aquí, porque estamos en un espacio sin lugares y sin distancias. Y yo a lo mejor conecto con usted y no con usted, ya no por proximidad como hasta ahora, es una persona que conozco, no, por afinidad, no por proximidad. Y generamos grupos, que es la fuerza de lo pequeño. Pues bien, si estamos todos en ese mundo Aleph, con nuestras prótesis correspondientes, ¿qué sucede? Que nos conocemos todos. ¿Cómo que nos conocemos todos? Sí. Es decir, igual que en una pequeña aldea, en una pequeña comunidad, no necesitabas un tercero para sellar un contrato, porque en el momento en que le dabas la mano te estaban mirando todos, y ahí si no lo cumplías. Ahora en la red, en ese Aleph, todo lo que haces queda registrado. Y cuando eso se registra en cadena de bloques, tienes la garantía de que esto que has hecho, por ejemplo, he hecho este curso y lo he hecho con este recorrido y cosas. Bueno, ahora no quiero entrar en detalles de cómo se desarrolla eso en educación. Lo tienes así. Bueno, atención, te han visto hacer eso 1000 o miles de puntos de la red. Miles, eso es el blockchain. Es decir, miles de aparatos en red, ordenadores, están registrando esa operación. De manera que si eres un pillo y quieres luego falsificar lo que has hecho, podrás falsificar hackeando un ordenador, 2, pero no 1000. Por tanto, tienes la garantía de que todo lo que se hace tiene un respaldo de certeza, de veracidad. Entonces, eso para la educación va a ser fundamental. Currículos que ya no se van a realizar por paquetes, sino por piezas, y cada uno lo suyo. Formas en las que el más próximo es un bot. Vas a tener que garantizar que lo que estás haciendo recibe el beneplácito de esa sociedad. Así que los blockchain, la cadena de bloques, completarán esta tríada que hemos visto. Una educación a granel, unos asistentes o bot y una cadena de bloques. Y sobre esos 3 puntos se va a ir creando un escenario que no hay que esperar mucho. No hay que esperar mucho. Muy pronto, en la vuelta de esa curva, nos lo vamos a encontrar de frente. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Creo que ha sido muy interesante e igual ha suscitado alguna inquietud o alguna opinión que queráis expresar en un par de minutos ahora que no me mira Javier. ¿Perdón? La universidad. Sí, todo va a cambiar. Es decir, la crisis de los lugares es otro tema muy bonito que podíamos haber tratado. El concepto de lugar, que es ese entorno en el que las cosas las tienes a tu alcance y puedes intervenir, todo eso se está diluyendo por esta niebla de ceros y unos que es el mundo digital. La universidad, tal como la entendemos, tiene los días contados. No es posible. Y eso no es visión de gurú, no, es sencillamente ver cómo está
la imposibilidad de responder a la demanda social. Es imposible. Después de 44 años de dedicación a la universidad, y sigo en ella, pero llevo 44, tengo una trayectoria de ver el mundo de la universidad que me permite, siendo extraordinariamente optimista, que la universidad no se va a parecer en absoluto, en absoluto. Ahora está apuntalada aún porque, como todo lo que se desmorona un poquito, pues se refuerza curiosamente aquello que la está hundiendo, que son, en este caso, la obsesión por los títulos. Y por unos títulos cada vez más variados, pero eso no lo sostiene. No la sostiene. ¿Alguna cuestión más? El micro, Joaquín. Sí, lo que quiere decir es que vamos a una formación que no va a ser especializada, ¿no? Y va a ser más en capacidades, afinidades, habilidades, ¿no? Exacto. Mire, el concepto de especialización está basado precisamente en la lógica del empaquetamiento. Vamos a ver, cada vez el mundo es inabarcable, no sabemos cómo reaccionar. Vamos a hacer muchos paquetes. Y cada paquete más específico, para que te gratifique cuando lo abras. Entonces, tú esos paquetes son una carga, como dices muy bien, de especialización, ¿no? Y eso es lo que ya no responde. Abres un paquete, llega insatisfacción, sobre todo si estás acelerando, como estamos en esta sociedad, antes de consumir el contenido del paquete, estás desajustado. Es un tema también muy interesante que podíamos tocar, que nos toca de lleno en formación profesional, en formación de los profesionales, que es el envejecimiento prematuro. La sociedad hasta ahora está preocupada porque se está creando un segmento final de la vida que no estaba prevista, ni siquiera la evolución la había previsto, que es, ni siquiera le sabemos dar el nombre, no nos atrevemos a decir vejez, pero decimos tercera edad, mayores, pero es un segmento que está adquiriendo tal longitud que va a superar a los otros. Y no sabemos qué hacer, se nos desmorona todo el sistema de pensiones, se nos desmorona todo el problema. ¿Y ahora qué hacemos? Porque hemos estado educando a estos humanos para que produjeran en el mundo de la producción, pero no para saber vivir esa etapa. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los entretenemos como hacemos ahora? Me parece que eso rozaría hasta lo inmoral, ¿no? Por tanto, eso es el tema de esa especialización, los paquetes. En cambio, si yo lo que hago ya no son paquetes, sino es una gran caja de piezas de Lego, como Netflix, salvando distancias, Netflix, iTunes, todo lo que queremos señalar y que tú picas, tú estás construyendo tu construcción, ese barco, y esa otra persona está construyendo el castillo. Por tanto, tiendes a construir de forma personalizada tu formación e inagotable, porque nunca la terminas, siempre la puedes recombinar. Lo importante que ahora no sabemos, que es olvidar. Qué fácil es en una pieza de Lego esto quitarlo, pero ¿cómo lo quitas si esto en vez es una maqueta? ¿Vas a quitar las velas del galeón? En cambio, tú puedes recombinar un problema que tenemos ahora del olvido, que es un freno a la formación de los profesionales, que se le está pidiendo no solo que adquieran conocimientos, sino que olviden otros. Y eso cuesta mucho a partir de la formación que tenemos. Fíjese que en línea con lo que usted plantea, a mí verdaderamente lo que me preocupa más que la formación es qué va a significar trabajar en el siglo XXII. La inteligencia artificial, el machine learning, va a hacer que el 80% de los empleos con seguridad lo desarrollen robots.
los humanos, de alguna forma, y lo digo con preocupación y sin tener respuesta, los humanos de alguna forma da la impresión que nos vamos a quedar reducidos a un elemento de emociones y creatividad, no mucho más. Y no estoy seguro que nos estemos preparando para eso, que digo el siglo XXII, pero a lo mejor es la segunda mitad del siglo XXI. No digo nada, eso poniéndolo en relación con los niños. O sea, la educación que se le está dando a los niños, y mi hija tiene 15 años en el colegio, es absolutamente inútil, radicalmente inútil. Todo lo que están estudiando, que se corresponde con lo que yo estudiaba hace 25 años, claro, lo va a hacer una máquina con certeza dentro de media hora. Claro, es que nosotros tenemos una educación basada en crear operarios. Y aunque pueda resultar ahora muy feo lo que voy a decir, tenemos que conseguir una educación para crear ociosos. Es decir, el concepto de ocio, nosotros en nuestra sociedad no lo tenemos asumido. Si ahora preguntamos, ¿qué entiende usted por ocio?, cree que es matar el tiempo. No sabemos qué es ocio, porque todo nuestro montaje, desde que nos han escolarizado en un sistema productivo como el que vivimos, es que toda la educación es para crear operarios. Y entonces esa especialización que antes me comentabas es para que tú cada vez seas la pieza que entre en el nicho de la máquina de trabajo. Como eso está acelerándose tan rápido, cuando has terminado de moldear esta pieza, que cuesta, vas a meterla en la máquina y la máquina ha cambiado. Así que no te queda más remedio que otro torno para cambiarla, que se llama másteres. Y así, ¿sabes? De manera que cada limadura la va adelgazando, no la va creciendo. Que es el problema curioso de una formación así entendida, que como la del torno, si lo pasas muchas veces por el torno, estás perdiendo en cada viruta el material, la sustancia. Por tanto, es un reto inmenso. Y generar algo que es escandaloso, es decir, ¿qué es el ocio? Y educar para el ocio, que está gritándonos. Si lo más impresionante, impresiona, sin la menor duda, no quiero, entiéndame ahora, impresiona naturalmente que una persona no encuentre trabajo en una sociedad de necesidades, o sea que no me refiero a eso. Pero también resulta muy duro cuando esa persona, después de trabajar y presumir que trabaja mucho en ese bufete, 12 horas, 14, eso es éxito. Cuando tendría que decir, pero esto es un castigo, no, es un éxito, y presumes que llegas a la noche a las 12 de la noche. Pues bien, cuando llega el fin de semana, no saben qué hacer. Por eso la sociedad del entretenimiento se lanza como un águila. No sabe qué hacer con su tiempo libre, que no es tiempo libre, es tiempo liberado. Entonces no sabe qué hacer, se lanzan y te entretienen, que es otro producto de pago. Y se cierra el ciclo. Claro, cuando una persona tenga capacidad en el fin de semana, en las vacaciones de agosto, y luego en esa larguísima y por el momento neblinosa línea que llamamos tercera edad, diga, tengo mi tiempo y lo controlo, eso es el ocio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y darnos cuenta que ha habido un cambio tan curioso que hasta relativamente poco la revolución industrial trabajaban los pobres. Tú tenías que tener sangre azul, manos blancas, que no tuvieras. Trabajaban los pobres y viajaban los arrieros. No había turismo. El viajar era un castigo. Bueno, pues cuando llega la sociedad se transforma y curiosamente ahora el trabajo es el logro, el valor, para que vean el sistema qué bien funciona. Te genera un valor sobre lo que antes era un castigo. Y eso ahora hay que darle otra vuelta al sistema y decir, no, yo quiero ser ocioso, que no es parado, que es lo que quiero ser ocioso. Y eso es toda una revolución cultural. Porque no saldremos del siglo XXI si, igual que en el siglo XIX y en el XX, hubo las grandes revoluciones, social, política, económica, la del XXI es cultural. Sin revolución cultural, es decir, sin cambiar los valores, es imposible gobernar este mundo. Por eso la tremenda disfunción que tienen ahora y la sensación que tenemos todos de malestar, de que vamos
hemos construido un Fórmula 1 maravilloso. Esta sociedad tecnológica es un Fórmula 1 maravilloso, cada vez más productivo, pero nos damos cuenta que el piloto es un dominguero. Es un dominguero que no sabe qué hacer. La sensación de malestar es el que tenemos. Cuando vemos quiénes no nos dirigen, dice, esto es imposible. Esto es imposible. Y el problema que está es que dices, bueno, pues que se pare, venga, a los boxes y sal de ahí del habitáculo y vamos a poner, hombre, pues a un Hamilton o, bueno, vamos a ser patriotas, a un Fernando, no a un Sainz. Lo metemos, pero el problema que está es que aún no hemos creado a Fernando Alonso. Por eso es una crisis cultural. Si tuviéramos ya los valores, si tuviéramos a Fernando Alonso, con cambiarlo ya estaba. Hay que generar valores nuevos. Y esa es la sensación de desamparo ideológico que tenemos en el 21, que no tenemos referencias. Ese es el problema. Yo creo que ya estamos bastante pasados de tiempo y debemos ya dar un paso. Creo que además nos ha abierto un montón de preguntas y un montón de espacios sobre los que seguir pensando, así que con ese reto nos quedamos, Antonio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ha sido un placer.